Qué bueno estar aquí con ustedes este día de nuevo en un podcast que sabemos que nos va a traer mucha bendición. Estamos convencidos que cualquiera de estos temas le puede servir a alguien que conoces, a una mujer que amas y sobre todo queremos contarles cómo a nosotros esto nos ha transformado. Seguramente ustedes han escuchado, en algún momento lo han vivido, se han comparado, han sentido que no son suficientes para alguien, que no son suficientes para algo, que de pronto están luchando justo hoy, justo ahora que nos escuchas, con una conversación difícil o con un comentario que te apagó o con algo que tú sientes que alguien te quiere meter en un molde donde tú no cabes. Y hoy queremos hablar un poco de eso, cómo a medida que tú vas pasando por diferentes etapas y sobre todo cuando te enfrentas a la humanidad, que cada vez es más fuerte en sus señalamientos, en lo que te está exigiendo como persona, nosotros nos dejamos envolver. Y como dice la palabra de Dios, que me parece lindo traerlo hoy, es ¿qué es el hombre para que tenga el de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y eso puede sonar como algo que pareciera ser muy obvio, muy evidente, que nosotros no deberíamos estar pensando tanto en el qué dirá humano o el cómo agrada al otro o el cómo agrada al hombre, pero hoy queremos hablar de eso, de la insuficiencia, esa capacidad que uno, ese momento donde uno se siente insuficiente para un rol, para un trabajo, para de pronto, para incluso para ti misma, es como que tú Claro. dices, yo definitivamente soy, y hoy estoy con Jay, que vamos a discutir un poco este tema porque pues juntas lo hemos vivido en diferentes escenarios y la idea es que podamos compartirles un poco a ustedes cómo ha sido nuestro transitar en esos momentos de incertidumbre y cómo de alguna forma hoy estamos apropiadas desde otra conversación. Así que si esto Total. le va a servir a alguien, envíale ya mismo este link para que lo escuche completo y algo de lo que hablemos hoy le pueda servir para avanzar. Así que Jay. Total. Y de ese tema, Gordy, que nosotras hemos tocado en diferentes escenarios, pero de pronto no le habíamos puesto como un título, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos un nombre a todo lo que hemos vivido incluso desde la infancia? Porque en la infancia, en el colegio, no sé si los que nos escuchan se acuerdan, que cuando estábamos en el colegio, bueno, veíamos ciertas materias y había unas materias que para cada uno de nosotros era un poquito más difícil. A mí me costó el tema de los números, me costó la contabilidad, me costó el tema de las matemáticas, el inglés, pero también me acordaba en cómo los profes nos enseñaban estas materias, pero en el caso personal, yo soy una mujer que aprendo muy visual, que aprendo diferente. Y al aprender diferente, la educación en ese entonces, y de hecho todavía no está preparada para enseñar de maneras distintas, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que en algunos momentos de la educación del colegio yo me sentí supremamente mal, como que no era apta, como que no era capaz, porque yo veía a mis compañeros que algunos, no todos, porque a algunos les pasa lo mismo que a mí, que no avanzaban en matemáticas, que no avanzaban en inglés, pero a mí me ponían algo creativo, a mí me ponían en esa materia de emprendimiento y yo volaba, porque era donde podía hacer, sentía que era fuerte. Pero en ese momento yo no sabía que eso iba a ser lo que hoy en día me iba a ayudar a ser esa mujer que soy el día de hoy. Entonces, alrededor de mí siempre tenía esas ayudantes. Yo recuerdo, tengo una compañera que quiero mucho, si lo está escuchando, y se llama Nati Bedoya, me ayudaba muchísimo con el inglés y con las matemáticas. Yo le decía, Nati, ayúdame, que no entiendo. Yo siempre tenía esas amiguitas que me ayudaban como a sacar adelante esas materias. Y hoy en día también lo vemos mucho en nuestros colegios. Hoy en día vemos que si tú no eres bueno en determinada materia, no eres bueno. Entonces, desde la educación tradicional, comenzamos a crecer con ese sentimiento de insuficiencia. ¿Por qué? Porque nos enseñan a medir nuestro valor con parámetros externos. Es decir, si no sacas buenas notas, entonces no eres inteligente. Si no hablas bien en público, entonces pues tal vez no eres un buen líder. Si no sigues este sistema, entonces está mal. Entonces desde niño comenzamos a pensar de que no somos suficientes porque no encajo lo que tú me estás diciendo que yo tengo que ser. No solamente eso, sino que desde el colegio también no nos enseñan a reconocer nuestros verdaderos dones. Y el no enseñarnos a reconocer nuestros verdaderos dones, entonces
eso hace que sintamos demasiada frustración, eso hace que la creatividad se empiece a paralizar o a pasmar porque eso no cabe digamos que en ese ambiente, ¿cierto? Y adicional a eso, eh, nos empezamos a crecer con la comparación. ¿Por qué? Claro, porque es que si tú ves a tu amiguito, o sea, desde chiquito ya, mira, los niños vienen sin nada de esas bobadas, o sea, los bebés nacen sin, hasta que entran al colegio, hasta que entran a ese sistema educativo, donde se condicionan, donde todos empiezan a vestirse de la misma manera, veamos el uniforme. Y no es que esté mal, digamos que, o que esté diciendo Tema, pues, que es no tenga que ser así. Pero yo soy muy partidaria de una educación muy diferente porque hoy lo vivo con mis tres hijas y veo la forma en cómo ellas aprenden, en cómo ellas se relacionan. Por ejemplo, a María Paz, yo tuve una época, ya ahora porque le tocó, decía, no me quiero poner un uniforme, es que me quiero ir diferente. Una niña de 5 años en ese entonces, no me quiero poner el uniforme, es que ¿por qué me tengo que vestir igual a todos? Entonces, mira, tan importante como desde la educación se empieza a fomentar este tema de, es que tengo que parecerme a ti, porque si no me parezco a ti, si no soy bueno o mejor que tú, entonces me van a decir en mi entorno que no sirvo, que no soy bueno, que no soy inteligente, que no tengo liderazgo, que no soy creativo, ¿cierto? Entonces, desde chiquitos comenzamos a fomentar esa comparación constante porque tal vez no soy mejor que mi compañero. Entonces se rompe esa identidad personal y empezamos a formar, y empezamos a crecer como adultos inseguros. Entonces eso radica desde ahí. Gordy, ¿y tú qué lo has vivido con tus hijas? Yo siento que, obviamente, yo puedo hablar mucho desde mis experiencias personales, porque la verdad es que sí fui una persona que todo el tiempo se comparaba y creo que sin duda las redes sociales llegaron un poco para alimentar eso, es como para eh, ver la vida de otros, entregar un poco el proceso de otros y hubo una época en la que nadie era consciente que esa vida que todos compartíamos era un porcentaje muy pequeño del 100% de nuestra vida. Este año y en el año anterior y este año siento que la gente es cada vez más, como que cada vez hay más reflexiones de ojo que lo que compartimos es un poquitico de lo que soy, por acá solamente compartimos lo positivo, no te compares, como que todo el tiempo, cada vez está más consciente el mundo porque se han dado cuenta de las cifras tan altas de depresión que constantemente hay en este tema de lo que pasa en las redes sociales, lo que otros muestran, lo que otros compran, lo que otros, a dónde viajan, lo que experimentan, lo que otros son capaces. Hay momentos en los que, sobre todo en etapas de maternidad, por ejemplo, mucha gente dice, el tipo de maternidad que tengo versus lo que veo que otras personas tienen, el tipo de hijos que tengo versus lo que otros tienen, el tiempo que tengo como mujer para ser de pronto empresaria empoderada versus la otra mujer que se quiso quedar en su casa cuidando a sus hijos. O sea, por todo hay comparación. Y eso yo siento que a medida que va pasando el tiempo, tú cada vez lo vives más en diferentes momentos. Entonces, en su momento el colegio, después vino la adolescencia y la juventud, donde claramente formaste tu carácter y empezaste como a, ok, sí, también un poco esta rebeldía de voy a mostrar lo que soy como soy, tomando decisiones de pronto incorrectas para tratar de encajar en algo donde no eras, no pertenecías desde tu corazón, pero que por encajar, pues te involucraste con decisiones y con conversaciones que no eran necesarias. Y hoy en día la adultez, que la adultez te abre los ojos, te hace consciente. ¿Cómo has manejado el tema con el proceso de tus hijas actual, por ejemplo? ¿Cómo las llevas como a un camino donde ellas no caigan en lo que tú de pronto has caído para que, como sacarlas de ahí? Porque como tú dices, desde la niñez uno diría que eso no está en la mente de ningún niño hasta que llegue y se relaciona con otros. Gordy, lo primero es que hoy en día tenemos herramientas más cerca con las que podemos contar como padres y podemos tomar decisiones anticipadas de decir, este colegio no me gusta por esto y por esto, quiero buscar otro tipo de colegios que incentiven el liderazgo, que incentiven el desarrollar ese control o más bien aprender este desarrollo emocional. ¿Cierto? Porque no nos enseñan a fortalecer todas estas emociones, a aceptar que somos humanos y que podemos sentirlas, pero cómo nos volvemos fuertes en medio de, porque al final la inteligencia emocional es lo que más te va a servir
cuando salgas del colegio, cuando salgas de la universidad y entres a un trabajo. Una de las cosas por las cuales los seres humanos no progresamos es porque no se ha desarrollado la inteligencia emocional, algo que no se enseña en los colegios, las finanzas personales. Entonces uno dice, el que te enseñaba contabilidad, lo que mostraba el que enseñaba contabilidad, en el caso mío, no era una persona en la que uno dijera, yo quiero ser como ese contador, porque ha aprendido el valor del dinero y ha podido llevar todo lo que sabe a su estilo de vida. Entonces a veces había una incoherencia frente a lo que el maestro estaba enseñando con su estilo de vida, ¿cierto? Entonces, en el caso personal, por ejemplo, mis dos hijas grandes, este año intentamos, no, mi esposo y yo empezamos a averiguar diferentes metodologías de estudio. María José y María Antonia pasan a homeschool precisamente por esto, porque como padres, pues obviamente nos inquietamos en la forma en cómo ellos se van alimentando, de quiénes se van rodeando, sus compañeros, qué están pensando, qué tipo de música están escuchando, y no porque queramos meterlas en una burbuja, porque al final los hijos se van a enfrentar a eso al mundo y hay que prepararlos también para todo eso, porque si no, si los metemos en una bolsita hermética donde yo no quiero que nada los toque, pues va a ser peor porque de alguna manera cuando salgan de casa todo les va a parecer imposible de soportar, imposible de aguantar, ¿cierto? Entonces, sin embargo, como padres, pues también vemos que hay ciertas cosas que no nos gustan, que no nos que no las están edificando, que no las están haciendo crecer, que de pronto no están fomentando ese liderazgo que es lo que les va a servir para mañana, ese control de emociones, sino que desde el colegio vemos esa comparación, ese es que si no te vistes así, no haces parte de, si no hablas así o si no escuchas este tipo de música, no haces parte de este círculo. De acuerdo. Con María José y María Antonia, pues como padres decidimos que hicieran homeschool y ojo, no quiero decir que esto sea la mejor educación, en el caso de nosotros es porque se nos facilita también porque pues viajamos, entonces eso hace que ellas pues puedan estar, digamos que con nosotros viajando sin ningún inconveniente, pero sobre todo porque queremos fortalecer en ellas esas habilidades blandas, esos dones y talentos que a la final es lo que les va a servir para la vida. Como papás decimos, la educación tradicional del colegio, si ustedes se ponen a pensar, ¿para qué les sirvió hoy? ¿Para qué les sirve? O sea, ¿para qué les sirve lo que estudiaron en el colegio? Podés sacar de esta pregunta algunas respuestas. Vos puedes decir, ay, no me quedaron las mejores amigas, ¿cierto? Habilidades sociales. Pero esas Total. habilidades sociales vos las puedes desarrollar estudiando piano, ¿cierto? Haciendo Yendo a la deportes iglesia. con otros amigos, yendo a la iglesia, ¿cierto? Entonces, todo esto hay que empezarse a preguntar y a cuestionar cuánto pagamos hoy en educación por nuestros hijos del colegio, cuándo podemos empezar a evaluar si esto realmente les va a servir para un futuro o prefiero buscar un colegio que no sea tan costoso y que paralelo a ese colegio pues entonces desarrollen lo que sí les va a servir para futuro, fomentar el liderazgo, fomentar la toma de decisiones, fomentar la iniciativa en ellas, esta inteligencia emocional que no nos ayudan a controlarla, que no sabemos cómo, cuando tenemos rabia, cuando tenemos ira, cuando tenemos el enojo, cuando hay tristeza, porque muchas veces lo que hacen es no llores, cálmate, ¿cierto? Cállate. Pero venga, ¿qué hay detrás de todo eso y cómo yo logro aprender que se vale, que es válida mi emoción, pero cómo la trasciendo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, eso es lo que queremos hoy, digamos que para nuestras hijas, sin ser perfecto, porque precisamente nunca nos entregaron un manual de cómo educar a nuestros hijos, ni de cómo entregarle el A, B, C, o sea, no hay un manual, uno lo aprendes en el camino y en la medida en la que vos vas viendo la respuesta de tus hijos, el comportamiento, es ahí donde uno como padre tiene que empezar a decir, bueno, esto me está gustando, esto no, esto te está fomentando lo que les va a servir para el futuro, ¿cierto? Entonces es eso lo que nosotros como papás más nos mueve, que ellas realmente el día de mañana puedan decir,
Mis papás hicieron de todo para que nosotros hoy fuéramos las grandes líderes, porque al final estamos formando líderes para el futuro, que aprendan a cocinar desde temprana edad. O sea, todas estas cosas que a veces los mutamos y los hacemos insuficientes como padres porque les hacemos todo. ¿Cierto? Y desde casa también radica esta forma de pensar. No, yo como mamá lo hago todo porque es que creo que no eres capaz o creo que no sé cómo delegarte esta función porque siempre lo haces mal. Y es ahí cuando nosotros nos tenemos que armar de paciencia para delegarles, aunque a ellos les cueste, aunque les parezca como que, ay, no, mi mamá siempre o mi papá siempre me pone a lavar los platos o me pone a barrer o me pone, pero es que es desde ahí donde empezamos a fomentar en ellos la disciplina, la iniciativa, el trabajo, el esfuerzo, de que yo me gano las cosas también porque me lo merezco, porque también estoy dando esos pasos para poder lograr esos objetivos, ¿cierto? Entonces es eso, yo creo que en la Biblia tenemos un claro ejemplo, Gordy, de Pedro. Pedro es una historia muy interesante porque Pedro mostró mucho su vulnerabilidad ese día cuando pescó toda la noche. Y él pescó toda la noche y yo a veces me pongo a pensar, cuando Pedro tuvo ese deseo toda una noche de pescar, pero no más que un deseo, era como que es que tengo que seguir, y era luchando con sus propias fuerzas, pero no tenía ningún resultado. Y no pescó nada, el man estaba cansado, derribado, destruido, no pescó absolutamente nada, ¿cierto? Pedro era un hombre con carácter impulsivo, era un hombre con fallas, errores como tú y yo, con emociones tal vez fuertes como tú y yo, pero hay un texto en la palabra que dice en Lucas 5:5, en Lucas 5 del 1 al 11, dice así la palabra de Dios, y dice, Jesús le pide que lance sus redes una vez más después de una noche entera sin haber pescado nada. Y Pedro, aunque cansado y frustrado, le dice, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí en este pasaje pues podemos ver varias cosas. Lo primero es que Pedro estaba supremamente cansado porque lo estaba haciendo con sus fuerzas. Se sentía derrotado y tal vez Pedro estaba, yo a veces lo pienso así, ¿será que Pedro estaba pensando que su valor dependía del número de peces que recogiera? O sea, yo creo que a todos nos pasa eso. ¿Será que Manuela, será que Pepito, Carolina está basando su valor por la capacidad o el nivel de ingresos que está facturando? De Pero acuerdo, si entonces el día de mañana no tuviéramos ese ingreso, mi valor bajaría. ¿De qué depende mi valor? de Mi acuerdo. valía. Entonces, yo me hacía esa pregunta cuando leía esta parte de Pedro, pero luego, más en tu palabra echaré la red, quiere decir que Pedro no tenía a Jesús en su barca. Ujú. Pedro estaba cansado de hacerlo por sus propias fuerzas, pero no fue hasta que el maestro le dijo que volviera a echar la red y fue ahí cuando ocurre el milagro, ¿cierto? Entonces, pero luego, después de que ocurre el milagro, pasa otra cosa que me parece muy interesante. Qué Y es lindo. que, y es que él reconoce esa humanidad. Él se siente como al descubierto, como quebrantado, porque luego en la palabra dice Lucas 5:8, dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es ahí cuando Pedro dice, soy humano, soy tan imperfecto, ¿cierto? Este orgullo ya, me entrego completamente y me doblego completamente. Yo creo que él sintió como una especie de vergüenza, de soy incapaz, de esa insuficiencia, hasta que lo subió a él a la barca. De acuerdo, Gordy, hermoso. Gordy, y mira que me encanta que lo expreses así o cuentes la historia de Pedro, porque justo creo que es parte un poco del proceso en el que yo me involucré, porque yo sí estaba en bueno, es que cuando tú te metes en mi trabajo, hay muchos como consultores de marketing, hay mucha gente que se cree como gurú y todo esto, y cuando tú estás como enfocado en ayudar a otros a través de tu conocimiento, de tu experiencia, a través de todo lo que has logrado con diferentes clientes, uno sí empieza a ver como,
¿yo para qué voy a hablar de eso si todo el mundo está hablando de eso? Todo el mundo está hablando de eso. O sea, uno más, uno más, uno más. Y yo empecé, cuando empecé como a tomar decisiones sobre mi profesión, sobre mi carrera, yo le decía al Señor, Señor, porque claramente cuando tú empiezas a tener una profesión, en mi caso, yo seguía muchos referentes que me generaban como cierto valor y veía gente más joven haciendo lo mejor que yo en mis criterios, sí, como que, wow, mira qué gente tan tesa, y no lo hacía desde la admiración, sino desde la comparación. Gente tan joven haciéndolo como en esas y otras formas. Y claramente eso empezó por muchos años, eso no fue algo de mes, fue por muchos años hacer una mella en mí y eso logró que yo me paralizara. Es decir, mm, lo que yo vaya a contar, lo que yo vaya a exponer, lo que yo vaya a decir, ya no va a ser nada de eco, porque ya otra persona lo dijo, porque ya otra persona lo enseñó, ya otra persona. Sí, como que siempre tenía yo ese punto donde como mis diálogos no eran lo suficientemente buenos. Entonces yo empecé a hablar con el Señor, que yo sí quería, como a mí me gusta mucho la gente básica, pero me encanta la gente auténtica, ¿sí? Como que yo he aprendido a valorar la gente que no se enreda tanto y que vive la vida sin necesidad de ser súper espectacular, sino que entiende que la vida es básica, que es como que hoy estoy, me alimento, trabajo y está bien, y está súper bien, y él siente que incluso vive un poco más tranquila, más feliz, sin tanta carga. Pero hay personas, digamos, como yo, que le gusta siempre ir como, quiero lo mejor, quiero destacarme, quiero ir por más, ¿sí? Y eso Dios me lo ha quitado a medida que va pasando el tiempo, porque finalmente hay momentos en los que uno dice, qué necesidad de siempre ser el mejor. Hoy, hoy estoy tranquilo en este punto, y si empiezo a subir a este punto, ya voy a estresarme, entonces qué necesidad. Eso Dios me ha quitado como las pepitas, como yo le digo, las cascaritas, pero al punto que voy es a este, después de meterme en oración, que es un poco lo que estás contando de Pedro, es como que, Señor, yo, Yuleni, en mi humanidad parece como que no tuviera nada más auténtico, como que puedo ser uno más, como que, ay, y yo sé, Señor, que todos nosotros nos diste a todos talentos auténticos, por más pequeños que sean, una conversación, una forma de ver la vida, una enseñanza, un aprendizaje, algo que yo pueda entregarle a otros que venga 100% de ti, no de mi humanidad. No porque es que yo me creo la más tesa y lo puedo hacer, no, yo quiero algo 100% de ti. Y yo me metí tan fuerte en esa oración, de verdad fue tan fuerte, que Dios me regaló esa palabra como somos auténticos en Dios, muy auténticos. Y entonces encontré en ese camino que yo podría ser una persona más, por ponerles, por ejemplo, un ejemplo, puedo ser una persona más que venda, por ejemplo, cursos digitales en el mundo de las redes sociales, Ajá. o puedo ser una persona más que venda cursos digitales, pero que su enfoque sea crear una comunidad que busque que los empresarios busquen a Dios como primera opción. Porque cursos digitales había miles de cursos digitales de marketing, pero yo no quería eso, yo no quería hacer una más. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y en el proceso, que esta revelación llegó después, el tema de lo auténtico, pero en el proceso Dios me llevó a mí a entender que lo auténtico venía de Él, Así que es. la única forma de yo hacerlo diferente, de lograr milagros exponenciales como lo que le pasó a Pedro, era meterlo en mi barca, porque era la única forma que yo iba a encontrar el diálogo diferente, la conversación que iba a conectar a otros, que era algo que realmente alguien necesitaba escuchar, no algo que yo quería decir y ya, sino que algo que le iba a servir a otros, que es muy importante. A veces cuando uno está buscando ser perfeccionista, te quiere servir a ti mismo, pero cuando tú metes a Dios en la barca, Dios te dice, vas a servir a otros con eso que te di, vas a servir a otros con esta revelación que te estoy dando. Y fue cuando para mí se me metió como supremamente fuerte el tema de quiero ayudar a muchos empresarios, quiero inspirar a muchos empresarios a hacer a Dios parte de sus asuntos corporativos, que vino todo ese tema de la junta directiva con Dios y Gordy, después de eso ha sido un cambio impresionante, como de no mirar más hacia los lados, Total. porque no hay a quién más mirar, porque finalmente esto te lo inyectó Dios y claro, tú empiezas a ver otras conversaciones que se pueden empezar a aparecer a ti, que tú estás inspirando a otros para que también hagan algo similar y está bien, porque tú siempre vas a estar pegado simplemente a lo que Dios quiere que tú entregues. Y entonces, mientras tú estás viviendo el proceso
desligarte de la comparación y de encajar como sea y como sea me voy a matar para que la gente vea que yo sí puedo, que soy suficiente, uno empieza a desgastarse porque te das cuenta que en ese momento en ese camino, tú dices, no, es que yo soy la que corto, soy la que barro, soy la que hago, entonces te conviertes en una gran bola de nieve. Y a mí me parece súper linda en este punto la parábola del sembrador, porque siempre hay un versículo, perdón, que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el Pero crecimiento sí, lo da de Dios. Dios, así Y es. en el proceso en el que Dios me empezó a desligar de querer lo mejor o destacarme como sea, matándome, incluso matándome a mí misma porque era como desgastante humanamente, Dios me dijo, es que todos los talentos o todos tenemos un punto tan importante en el cuerpo de Cristo, que el tuyo es pegar esta bolita, pero el tuyo no es comprar el colbón para pegar la bolita. El tuyo es pegar la bolita. Enfócate en pegar la bolita. Sé excelente pegando la bolita. Ujú. Quítate la necesidad de ir a comprar el pegante para la bolita. Entonces, O cuando quererlo hacer todo, sí, por quererlo quererlo hacer hacer todo. todo porque es que a ti te corresponde lo que tú dices, a ti te corresponde pegar la bolita, pero va a llegar otro que Ujú. va a pegar la tapita. Exacto. Entonces, cuando Dios pone ese versículo, yo sembré, hubo una persona, Apolo regó, Apolo, el rol de Apolo fue regar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, cuando Dios te pone un mensaje, un talento, algo que es de Él y que es 100% auténtico porque viene de Él, tú te das cuenta que sí es tan particular y a veces tan pequeño, pero es tan particular y tan pequeño que cuando estamos tan de alguna forma mirando a otros y sí, como desorientados mirando a otros, se nos olvida ese pedacito. Entonces, para mí fue como que una oración radical, Señor, ¿cuál es mi pedacito? ¿Cuál ¿A es mi qué pedacito? renuncio? ¿A qué Ajá. renuncio? Porque no quiero hacerlo todo, quiero solo enfocarme en ser la mejor en ese pedacito que tú quieres, en que yo sea la mejor. Y ahí yo entendí que el propósito tiene límites, o sea, no porque sea malo, sino porque cuando tú quieres hacer el super propósito y quiero construir una barca y lo quiero hacer solo como sea, te pierdes un poco de lo valioso que hay en tu pedacito. Entonces, yo les entrego este mensaje porque siento que de verdad Dios a todos nos dio una especialidad. O sea, yo veo gente que hace cosas que yo digo, yo no haría, nunca podría, o sea, yo nunca podría hacer eso. Y a veces veo cosas que puedo envidiar y que yo lo pongo en oración, Señor, esta vida, estas formas me están pareciendo como interesantes, pero ¿qué tanto yo encajo ahí? ¿Qué tanto Total. a mí? ¿Qué tanto es lo que tú quieres que yo haga? Entonces eso te quita tantas cargas. Y te quita mucho peso, total, porque no puedes ser buena en todo. O sea, puedes saber de todo, y sobre todo cuando eres empresaria, tú tienes que saber de todo un poquito de números, un poquito aquí, un poquito, pero en cuál va a ser tu área de experticia, ¿cierto? Eso es lo que tú dices, es súper, súper real. Porque lo bueno se comparte. Aprovechamos para hacer una pausa y compartirles lo siguiente. Sigues tomando café todos los días, pero tu café te está ayudando a sanar, te está ayudando a desintoxicar. Que cada taza pueda ser más que una rutina, sea una forma de nutrir tu cuerpo, fortalecer tus defensas y desintoxicar tus células. Este no es un café cualquiera, es café con Ganoderma Lúcido. El hongo milenario que desintoxica tus células, equilibra tus hormonas y fortalece tu sistema inmune. Y lo mejor, haciendo lo que más amas. Porque cuidarse también puede saberte rico. Y una mujer extraordinaria transforma hasta su taza de café. Y volviendo al tema de Pedro, para complementar, Gordy, eso que estás diciendo, a mí me causa mucha curiosidad ese momento cuando Jesús le dice, echa la red una vez más,
Y Pedro, supremamente incrédulo, le dice, pues que yo he pescado toda la noche. Es como que, ay, no, estoy mamada. Es como decir, qué impotencia. He trabajado tantos años, pero tal vez tantos años con tus propias fuerzas, hasta que se sube a la barca, y en el momento en el que él se sube a la barca, es ahí cuando él empieza a ver el resultado. Pero entonces luego Jesús no lo reprende, no lo contradice, no lo corrige, sino que a pesar de eso, a pesar de esas inseguridades de Pedro, de ese control que él tenía sobre lo que estaba haciendo, humanamente hablando, lo único que Jesús hace es llamarlo. Y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y eso es algo brutal. O sea, si ustedes se ponen a pensar, él tenía un trabajo, pescar. Y tal vez a su alrededor también tenía competencia, tal vez se comparaba con el vecino que pescaba de vez en cuando más y él no. Pero Dios no llama calificados, sino que Él perfecciona a esos que parece que nadie da un peso por esas personas. Vil O y sea, menospreciado eligió Dios para menospreciar a los sabios. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Es impresionante. Él nos capacita. O sea, realmente si te llama, aunque tu historia parezca supremamente oscura, pues Él te prepara para ese llamado que estás haciendo. Y yo aquí traigo una reflexión que me pareció muy interesante. Eh, la voy a poner aquí, porque Exactamente, Gordy. Y mira que ahí, de verdad, que cuando tú dices, como Dios le cambió la profesión, es un poco, tú tienes un encuentro con el Señor y Dios se puede transformar, incluso tu forma de ver lo que haces hoy. O sea, es como que tú dices, no, yo me muero haciendo esto, yo soy la mejor diseñadora en tu caso, soy la mejor diseñadora, nunca en la vida voy a dejar de diseñar, hacer vestidos, nunca en la vida, pero a medida que tú te metes más en una relación con Dios, Señor, ese fue mi sueño y hasta aquí me has llevado. Pero en el momento que tú quieras cambiar mis sueños porque tienes un plan mejor, porque me necesitas en otro tipo de conversación, en otra industria, estoy lista porque tú vas. O sea, Gordy, se vuelve súper lindo. Realmente. sí, porque muchas mujeres cargan un apártate de mí en silencio. Y esa es como, digamos que si miramos a Pedro, Pedro le dice, apártate de mí. Y tal vez nosotras en muchas veces lo hemos hecho con él sin darnos cuenta. Un apártate de mí en silencio porque nos sentimos no aptas, porque nuestros errores del pasado nos mantienen en un estado de insuficiencia por nuestras inseguridades. Pero a la final, así como Jesús le dijo a Pedro, tal vez hoy está llamando a una de las personas que está conectadas y que está escuchando este mensaje, y le dice y te dice, no temas, yo te veo, yo te llamo, yo he visto tus lágrimas, tú me servirás. Entonces, este punto de la historia de Pedro a mí me confronta muchísimo, porque yo creo que sin darnos cuenta nos volvemos autosuficientes, porque a la hora de mirar la profundidad de la autosuficiencia es que hay este vacío de insuficiencia. Entonces, tomo el control de mi vida, pero es porque hay un vacío de insuficiencia, y me muestro que puedo con todo cuando realmente no puedo con todo, y lo que tal vez estamos necesitando sea soltar el control y que Él se haga cargo de nuestra barca. Total, Gordy. Y mira que particularmente yo en Certeza, que es el programa que yo tengo para empresarios, en la segunda clase hay una clase que se llama ¿Cuál es tu mensaje auténtico? Porque justo lo llevo a eso. En el mundo de comparaciones empresarialmente hablando, donde hay gente tan tesa y tantas profesiones, como hijos de Dios, siempre les digo, como hijos de Dios, muchachos, Ujú. es que como hijos de Dios nosotros tenemos la gracia de Dios y eso te abre todas las puertas. Como hijos de Dios no tenemos, digamos, expansión por contactos, tenemos gracia. No tenemos, como cuando uno dice, yo tengo que utilizar los recursos que como hijos de Dios tenemos, porque son recursos que son para nosotros como hijos. Entonces, a mí me encanta como Cordy, te lo juro que hablar de eso a mí me apasiona,
porque me transformó tanto la vida, el tema de encontrar eso auténtico en lo que Dios de verdad te quiere bendecir, que te quita toda la comparación. Y tú empiezas a ver a los otros, empiezas a ver familias adicionales o empiezas a ver eh, sí, conversaciones adicionales, incluso cuando tú estás viviendo, porque en mi caso yo viví mucho este tema de encajar, por ejemplo, en mi familia, encajar, que ser agradable para los demás, caerle bien a las personas. O sea, yo viví esas etapas donde tú qué quieres que yo haga, yo lo hago, ¿sí? Como lo que siempre hemos hablado, servir, yo te sirvo Ujú. porque al servirte, no necesariamente lo estoy haciendo de corazón, sino que al servirte estoy ganando un poco de tu admiración, de tu apreciación. De alguna forma me estás incluyendo. Yo era esa mujer que todo el tiempo estaba buscando servir a otros para agradar a otros, no para agradar a Dios, ni porque estaba de corazón sintiendo que quería hacer ese servicio. Entonces, hoy en día yo sé que mucha gente vive eso, el tema de decir sí a todo porque quiero Ujú. agradar a otros, de no desconectarse del mundo porque quiero agradar a otros. Y por eso empecé el podcast diciendo que es el hombre para que tengas de memoria. Sí, así es. Hoy les hemos dado varias cosas que quiero que de verdad las lleven a encontrar esa identidad en Cristo. Porque cuando uno deja de pensar es que yo me he visto así porque, es que yo hablo así porque, es que yo tengo este rol en mi compañía porque, o es que yo de alguna forma viajo porque, y dejo de mirar lo exterior y empiezo a mirar más qué quiere Dios que yo haga. Vas a ver que tu vida Sí. te quitas cargas, vas a ver que cosas que antes te asombraban, tú decías, esto ya no me produce nada, cosas que antes te afectaban no te afectan. En mi caso, por ejemplo, había gente que en redes sociales me afectaba porque sentía Ujú. que era una comparación constante, entonces tú al principio sí es importante que dejes de seguir personas, que dejes de sobreestimular tu mente con pensamientos que te lleven a la comparación, o sea, eso sí es muy importante que mientras estás sanando en el tema de la comparación y de la suficiencia, empieces a desligarte de conversaciones, de personas que te están alimentando eso. Yo lo hice. Ajá. Esto estaba muy alimentada de la comparación y empecé a dejar de seguir con la gente con la que me comparaba. Y hoy en día veo sus procesos y mi proceso y yo digo, wow, cómo hemos cambiado y cómo de verdad hoy amo tanto lo que Dios ha hecho en mi proceso que no tengo a nadie a quien mirar porque solamente lo estoy mirando a Él. No tengo a nadie a quien mirar. A la gente la miro como con admiración, con amor, con qué gente tan tesa, pero ya no es, ay, yo por qué no tengo eso, ay, yo por qué no soy así, ay, yo por qué no hago eso. Ya no es Mm. eso. Ya Ujú. es mi proceso y ese es mi recurso. Y tengo, Sí. y tengo estos dos pedacitos y es lo único que tengo. Tengo 2 panes y 2 peces, está bien. Dios con eso hará maravillas en el hoy. Incluso cuando sientas que, por ejemplo, no tienes el recurso para ir a hacerlo mejor. No es que todos lo están haciendo mejor y yo me estanqué. No pasa nada. Si Dios va al frente, es porque Dios te está enseñando algo en ese pedacito que apenas te dio. Y a medida que Él sienta que tú valoras ese pedacito, te va a ayudar a exponencialmente llevarlo a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, hasta que Él sienta que tú puedas soportar realmente como la bendición. Pero por ahora creo que las comparaciones se apagan radicalmente cuando tú dejas de mirar el otro, el cómo lo hace el otro, el cómo impresiono, esa palabra, impresiono a otros, o de alguna forma cumplo la expectativa que otros están teniendo, dejas de cumplir expectativas humanas, incluso con tu propia familia, y empiezas a cumplir expectativas celestiales, porque eso solamente lo logras cuando tienes realmente una conexión con Dios, una conexión con Dios. Y para poder aportar a lo que también estabas hablando, yo traje aquí, escribí algo acá y se los quiero leer. Es, ¿qué conexión hay entre autosuficiencia e insuficiencia? La autosuficiencia es pensar, yo puedo sola, no necesito ayuda. Es un intento de compensar una carencia interna. La insuficiencia es sentir, no soy suficiente, no tengo lo que se necesita, es una herida de identidad. Mm. Entonces, ¿qué pasa con muchas mujeres así como en el caso de Pedro? Se sienten insuficientes en lo profundo, pero para no mostrarlo, dice, para no mostrarlo, se vuelven autosuficientes. Aquí traigo un ejemplo. Mejor no dependo de nadie, yo lo hago todo. No me pueden ver fallar.
Ese escudo de autosuficiencia es una respuesta al miedo de que alguien confirme su insuficiencia. Entonces, aquí hay una perspectiva que dice, Dios no quiere que seamos autosuficientes, ni que vivamos sintiéndonos insuficientes. Él quiere que vivamos Cristo suficientes. Y me encanta esa palabra, Cristo suficientes. Para Ah, que lo tengamos en cuenta, me parece muy importante porque yo me preguntaba, ¿será que Pedro se sentía autosuficiente, dueño y señor de su vida, el super wow, que yo puedo, soy capaz y voy a seguir pescando y al otro día no importa si no voy a dormir, sigo y sigo y sigo y me encanta, era perseverante, pero le faltaba lo más importante, era tenerlo a él en su barca. de Y acuerdo. Dale. entonces, no, vas a decir algo porque quiero ya dar la conclusión que la tengo aquí escrita. Sí, sí, porque mira que yo es que estaba buscando un post para darles como una óptica que también siento que hace parte de este tema suficiente, porque puede ser que tú seas una persona que le está exigiendo a otro y seas tú el que está señalando a otro, seas tú no el que se está sintiendo insuficiente, sino que el que está pidiendo a otros ser suficiente. Y hace unos años yo escribí un post y quiero compartirles algo porque incluso en ese post eh, de alguna forma como contaba un poco como yo, como Ujú. líder de marca, estaba de alguna forma entregando como demasiada presión en el equipo y porque para mí nada era suficiente. Recuerden que yo vivía en la comparación. Entonces, como tú vives en la comparación, incluso le haces la vida terrible a los demás. Porque O, todo el o- tiempo o uno cree que ellos piensan como uno. exacto, o todo el tiempo piensa, todo el tiempo crees que todos tienen que ver la vida como tú la ves y Ujú. no te estás alimentando de lo bueno y lo positivo que ellos en su calma y su tranquilidad te quieren entregar. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Así empieza el post. ¿Cuándo es suficiente? Entre más trabajo con personas, me he dado cuenta que más precisa debe ser mi propia lista de suficiente, que nada tiene que ver con los suficientes de los demás. Y hay una parte de un libro que dice, cuando se ve desde esta perspectiva, el crecimiento personal puede resultar muy científico. Nuestros valores son nuestras hipótesis. Esta conducta es buena e importante. Esa otra conducta no lo es. Nuestras acciones son los experimentos, las emociones resultantes y los patrones de pensamiento son nuestra información. No hay un dogma correcto o una ideología perfecta. Solo está lo que tu experiencia te ha mostrado que es bueno para ti. E incluso así, la experiencia está probablemente equivocada también. Y ya que tú y yo y todos los demás tenemos necesidades, historias personales y circunstancias de vida diferentes, inevitablemente todos llegaremos a distintas respuestas correctas sobre lo que significan nuestras vidas y cómo deben ser vividas. Tu suficiente no tiene nada que ver con el suficiente de los demás. Y aquí tocaba el versículo de Mateo 25:15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Piensa muy bien Ujú. a quién le estás haciendo la carga pesada, queriéndolos meter en tu suficiente. Entonces, Brutal. quiero Uf, como que lo tal gordo. piensen incluso hacia su Ujú. familia, hacia su esposo, hacia sus De hijos, los hijos. hacia sus, o sea, el tema de la suficiencia empieza en nosotros transformar cómo vemos al otro. Mira lo que Jamie contaba ahorita de las hijas, de la experiencia en el colegio. ¿Quién le enseñó a las compañeras del colegio a hacer sentir mal a sus compañeros porque no escuchas esto, porque no ves esto, porque no haces esto, porque no compras esto? ¿Quién se los enseñó? ¿Y qué tal si nosotros como padres empezamos a educar a nuestros hijos para que ellos no sean ese tipo de personas? ¿Qué tal si nosotros desde nuestras carencias empezamos a ser conscientes que todo el tiempo estamos juzgando a otros porque no están encajando en algo que tú quieres que encajemos? Y empecemos a guardar más silencio y a entender que Dios tiene un proceso con cada persona y eso los va a hacer a cada uno mejores. Y se los digo incluso desde mi experiencia matrimonial. Yo siento que a medida que Dios me va llevando más a ver mi paja, la paja de mi ojo, cada vez yo guardo más silencios con los errores que para mí suficiente tiene mi esposo. Es como que yo cada vez soy más, o sea, cada vez guardo más silencio. Y yo le digo, Señor, tú estás en un proceso conmigo, estás en un proceso con mi esposo. Con cada uno así es. Y de alguna forma no quiero que nada de lo que sea un vacío para mí o nada de lo que fue una herida para mí vengo yo a traerlo hoy
para empezar como a meterlos en moldes que no tienen nada que ver con lo que tú quieres para la vida de esa persona. Entonces, Claro. como que quiero como cerrar para que ya Jay como concluya que a veces la insuficiencia, la insuficiencia nos la sembró alguien más y qué rico que nosotros empecemos a hacer antes que esos señaladores de no me estás encajando, esas personas que digan, no eres Ujú, bueno en matemáticas, no pasa nada, wow, pero ujú. eres bueno en artística y Ajá. resalta lo positivo y no lo negativo de los demás. Gordy, yo creo que has concluido muy bien. Voy solamente a leerles esto que me parece muy lindo y es que cada una mujer se siente insuficiente muchas veces cuando se pone ese disfraz de la autosuficiencia para sobrevivir, es lo que ella considera que la hace fuerte. Pero realmente no fuimos creadas para sobrevivir, fuimos llamadas a confiar y sé que es lo que más nos cuesta. Pedro nos enseña que no se trata de cuánto pescamos, cuántos logros alcanzamos o cuánto podemos por nosotras mismas. Se trata de quién está en nuestra barca. La autosuficiencia agota, la insuficiencia paraliza, pero la gracia de Dios habilita. Y Mm. termino con este texto bíblico en 2 Corintios 12:9 que dice, bástate mi gracia. Solo quédate con esta frase, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, es decir, en eso que tú estás guardando tanto silencio, en eso que tú no quieres que nadie sepa, en esa parte súper vulnerable que sientes que siempre eres súper débil. Es ahí donde Dios va a empezar a buscar ese terrenito para abonarlo y que eso que es tan vulnerable en ti pueda ser de testimonio para otras personas. Entonces, esperamos que esta reflexión les sirva de algo. Yo creo que cada vez que preparamos un tema, siempre Dios nos habla a nosotros, nos recuerda y uno a veces piensa que solo le pasa a uno, ¿cierto? Pero realmente son muchas las personas que están atravesando tal vez este vacío, una herida de infancia, de este sentir que no valen, sentir que no encajan en un mundo donde todos quieran ser igualitos. Pero hoy Dios te está diciendo, yo te invito a que me preguntes a mí directamente, ¿quién eres tú en mis manos? Y solamente permítele a él que él pueda subirse a tu barca para que empieces a ver esos grandes resultados que estás buscando. Incluso los resultados que estás buscando se transforman, porque ya no son tus metas desde el ego, ya son sus metas desde la gracia, desde su gracia. O sea, es increíble esa transformación y obviamente sé que toma tiempo en poderlo asimilar, en poder incluso interiorizarlo y hacerlo parte de, es que si no está en tus planes, es que si esto no, Señor, quítalo, esta decisión que voy a tomar está desde el ego o está desde tu gracia o está en tu agenda o es realmente lo que tú quieres para mí, porque para ti soy suficiente y eso Exactamente. es lo más importante. Entonces, mi Exacto. gente linda, compartan este mensaje y nos vemos en una próxima. Un abracito, suscríbanse todos, bye, bye, Chao, bye, nos vemos. bye.